Buenas noches, querida familia, ¿cómo están? Bien, ¿cómo se encuentran? Qué lindo volver a vernos, como cada sábado. Estamos ahí también viendo, entendiendo este tiempo. Y si hay algo que nosotros cantábamos hoy iniciando esta reunión, tenía que ver que el Señor es Rey y que su reino para siempre es, ¿sí? Y David nos impulsaba a que nosotros pudiéramos interceder en ese momento, en esa declaración de reconocimiento de nuestro Dios como Rey y de que su reino sea establecido. David nos impulsaba a que nosotros pudiéramos interceder por nuestra nación, por nuestro territorio, por nuestro suelo, ¿sí? Por nuestro país, por Argentina. Últimamente, este es un tiempo, en este último tiempo, llegando casi, ¿sí? Finales del siglo, sabiendo tantas veces que hemos hablado de que nos situamos en Mateo 24, que estamos ahí en dolores de parto, ¿sí? Viendo varias señales, indicios, ¿sí? De ya, ¿no? Cerrándose este paréntesis que se abrió en misterio de los gentiles, para que también los gentiles pudieran ser acercados e injertados también al programa profético de Dios. Así que estamos ahí como llegando un poco al término, aunque faltan todavía algunas cosas que se den, ¿sí? Hay muchos estudiando de las últimas señales de los tiempos, pero nos encontramos ahí y venimos hablando hace unos años y cada vez se hace más fuerte todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Reino. Ya estamos dejando, porque hemos dejado en la década del 90, en donde hubo un gran mover de salvación, de sanidad, ¿sí? De poder escuchar este Evangelio de salvación. Y hemos comenzado a hablar del Evangelio del Reino, hemos comenzado a hablar del reino, de la legislación del reino, de la justicia del reino. ¿Sí? Por eso hasta nuestras canciones, nuestras expresiones de alabanza tienen que ver con su reino. Pero no solamente tienen que quedar ahí en una expresión, ¿sí? De alabar o de cuando nosotros solo podemos cantar juntos, sino que tiene que estar acompañado también de acciones y de obras, porque si hay algo que hace que el reino sea manifestado o haya una expresión de reino en la tierra, tiene que ver justamente con alguien que tiene que traer ese gobierno, con alguien que tiene que expresar, y esa es, sí, su iglesia. Ese es el cuerpo del ungido, ese es, ¿sí? Donde se prepara lo que ustedes conocen como la iglesia, que está sujeta, ¿sí? Que tiene una cabeza, que es el Señor Yeshua. Así que venimos escuchando sábados pasados, nos han ministrado, nos han servido, ¿sí? Varios hombres de esta casa, siervos, ministros, sobre cuestiones que tienen que ver con el carácter del cuerpo del Señor, con la madurez, ¿sí? Del cuerpo del Señor, con la iglesia, ¿no? Nos han hablado de amor, nos han hablado de unidad, nos han hablado de vínculo de la paz, nos han hablado de acuerdo, nos han hablado de diversidad en la unidad, nos han hablado de reconocimiento del otro, nos han hablado de estar por encima de nuestros pareceres, de nuestras opiniones. ¿Sí? ¿Nos han hablado de esto o no? Sí, ¿no? Sí. Dios de alguna manera ha molestado el espíritu de estos hombres para que nos hablaran de esto, porque tiene que ver con una exhortación y una corrección para esta casa, y no solamente para esta casa, sino para todos los que son del Señor. Él lo está haciendo como un hombre de Dios nos ministraba el liderazgo el día martes, lo está haciendo alrededor del mundo. El Señor tiene los suyos, ¿sí? Y a los que están ahí pendientes, escuchando como recién decíamos, respondiendo, Señor, háblanos. Si hay algo que nosotros tenemos son las cosas reveladas. Dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Los misterios les pertenecen a nuestro Padre, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y nosotros como casa tenemos que ser muy agradecidos porque esta casa, si hay algo de que no escasea, es la revelación. ¿Es así o no?
¿sí? Nosotros tenemos el privilegio, ¿sí?, de que el Señor, si hay algo que nos bendice, es con espíritu de revelación, de cosas que ya están escritas y de verdades presentes que Él nos va dando a conocer. Pero hay algo que también es necesario en cuanto a la revelación. Por eso leemos en una de las cartas de Pablo donde dice: pidan sobre algo que nuestro Dios da, y es espíritu de revelación. ¿Y qué otro? Y... ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién da más? Revelación y... entendimiento no, conocimiento tampoco, y sabiduría, ¿sí? Les dé espíritu de revelación y sabiduría. ¿Sabiduría qué? Para aplicar a aquellos que no es descubierto, para aplicar a aquellos que nos está siendo mostrado. Para eso necesitamos la sabiduría. Vos necesitas una sabiduría práctica para saber tus movimientos y tu proceder diario, cotidiano en la vida. Necesitas sabiduría práctica para tu cuestión personal, familiar, para las decisiones y para las elecciones que tenés que tomar, que están adelante. Necesitas sabiduría. Decís, bueno, esto es lo que tenés que hacer. ¿Y cómo lo hago? Sabiduría. Y como bien dijimos, para poder ver la expresión del reino de nuestro Dios en esta tierra, hay alguien que está encargado, es el cuerpo, es la iglesia, ¿sí? Porque es de alguna manera ese brazo, ¿sí?, ejecutor del reino, en donde va a traer el gobierno, donde la iglesia va a traer las regulaciones de la ley de nuestro Dios, donde las va a dar a conocer, donde es una casa espiritual esta iglesia, donde tiene un real sacerdocio, y estos sacerdotes dan a conocer a todo el pueblo de Dios que se dispone a recibir y abrazar la ley, ¿sí?, para que estos hagan obras y estas obras glorifiquen a Dios, y estas obras que glorifican a Dios hacen que los demás que no lo conocen, ¿sí?, puedan llegar a conocerlo. Así que estamos en un tiempo en donde tenemos que manifestar este reino. Pero se necesita de una iglesia madura, una iglesia que esté cimentada en amor, una iglesia que esté bajo el vínculo de la paz, que esté unida, que reconozca, que valore, que se someta, que se sujete unos a otros. Un gran cuerpo bien amalgamado, en donde el espíritu de vida recorra con esa vida entre todos los miembros. ¿Vamos juntos hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Hoy quisiera poder hablar de algo que nosotros tenemos que rever como cuerpo, y también vos lo vas a rever en tu situación personal, en tu situación familiar, ¿sí? Y es la palabra, para los que anotan, es mayordomía. Dios realiza su propósito mediante una buena administración. De hecho, todo el reino pasa por una buena administración. Para que la iglesia pueda manifestar este reino, ¿sí?, tiene que saber cómo administrar justamente ese reino, cómo distribuir, cómo traer a orden, ¿sí?, para expresarlo en la tierra. Así que hoy vamos a hablar sobre mayordomía. La palabra mayordomía o mayordomo, la primera vez, ¿sí?, aparece en Génesis, si no me equivoco, 15, en donde se menciona la palabra mayordomo a el siervo del patriarca Abraham, Eliezer. ¿Sí? ¿Recuerdan de Eliezer? Era el mayordomo, ¿sí? Él estaba a cargo de todas las posesiones de la casa de Abraham. Hasta estaba encargado de poder conseguirle una esposa a su hijo, al hijo de la promesa, en donde el Señor habló de que a través de esa descendencia iba a conformar, ¿sí?, una gran nación, y a través de esa nación iban a ser benditas todas las naciones de la tierra.
a través de esa descendencia, de ese linaje, ¿sí? Así que es la primera vez que se menciona la palabra mayordomo. Y ahí podemos ver o podemos de alguna manera descubrir la tarea de un mayordomo, de un administrador. Pero tácitamente, en realidad, encontramos mayordomía en Génesis, capítulo 1. Porque el primer mayordomo, ¿quién crees que fue? Allá, ¿quién fue? ¿Quién? Adán. Muy bien. Fue el primer hombre, ya el primer hombre, ¿sí? Ese fue el primer mayordomo, el primer administrador. Si alguien lee Génesis capítulo 1, versículo 28 y 30, y después alguien lee capítulo 2, 15, bien. Así que el primer mayordomo, el primer administrador, lo vemos acá, Adán. ¿Sí? Dios lo puso para que cuidara, para que labrara toda la creación, los animales, todo lo que tuviera vida. Él tenía que cuidar, tenía que señorear, tenía que sojuzgar. Ya desde la primer creación, la primer criatura, ¿sí? Para poder tener una expresión de lo que había en la eternidad, tenía que haber una buena administración, una buena mayordomía. Pero el rey David, también en el Salmo 8 que vas a buscar, también nos habla de la mayordomía del hombre. Y nos habla de la mayordomía del hombre en el sentido del dominio de Dios sobre toda la creación. Ahí en el versículo 3 y 9 de este Salmo 8, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que Elohim y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Acá está diciendo al hombre que lo hiciste poco menor que Elohim, no son poco menor que los ángeles, ¿sí? Los ángeles estuvieran, si fuera un orden jerárquico, por debajo del hombre. Obviamente no estamos hablando del hombre con una naturaleza caída, estábamos hablando de Adán antes de que cayera, o estamos hablando, ¿sí?, del hombre Yeshua, el postrer Adán. Dice, le diste el dominio sobre todo. Por eso dice, los cielos son de Dios, pero la tierra le pertenece a los hombres. En otro pasaje ahí en los Salmos. Y acá el rey David está reconociendo la administración y la mayordomía del hombre. Y yo me hacía una pregunta por algo que en esta semana estuvimos nosotros participando, digo nosotros porque junto con otras mujeres tuvimos la oportunidad de poder participar de una conferencia donde la disertación y el tema se trataba sobre los niños y los conflictos armados. Y quería traerlo hoy, primeramente para también hacerlos partícipe a ustedes como casa, porque es algo que nos bendijo y también nos trae luz a nuestro entendimiento de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, que tiene que ver con esto de manifestar el reino en la tierra. Mientras estaba preparando el poder hablar y el poder entender en cuanto a nosotros como buenos y fieles administradores, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con las regulaciones de la legislación del reino, de las reglas del reino, de las leyes del reino, ¿sí?, pensaba en estas personas que tuvimos la oportunidad de escuchar, de la labor que hacen para garantizar la paz. Algo que tiene que ver con el sacerdocio del que nosotros estamos hablando, el sacerdocio de este Señor Yeshua, de este Rey de justicia, que es el que va a garantizar la paz,
¿sí? Por justamente ejecutar justicia, porque esa justicia tiene que ver con la aplicación de la ley divina. Esta mujer, sin tener la fe en Yeshua, sin tener el espíritu de adopción, no siendo una hija de Dios, está trabajando, ¿sí?, para garantizar la paz. Esta mujer, también argentina, es una jurista, es una jueza que fue elegida este año, en 2023, para trabajar sobre los derechos del mar. Y cuando leemos nosotros, y yo cuando leía hoy antes, el Salmo 8, que dice, en el 8:8 dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, haciendo todo un trabajo justamente para que no se violen, ¿sí?, los derechos y, por ejemplo, se realice una caza indiscriminada, se contaminen, ¿no?, los océanos. Digamos, toda esa administración, ¿quién ustedes creen que tendrían que estar haciendo? ¿Quién tendría que estar haciendo? ¿Nosotros? ¿Usted dice que sí, que estamos para eso? ¿Quiénes? ¿A quién se lo dio el Señor la mayordomía? ¿A quién se la dio? Adán. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué fue? ¿Un administrador y un mayordomo? Fue el primer administrador y mayordomo infiel. Fue el primer mayordomo y fue el primer mayordomo infiel. Tendría que haber guardado todo ese huerto del Edén, tendría que haber tenido dominio sobre toda la creación y no fue así. Pero vino el postrer Adán y a través de este hijo, el primogénito, que a través de él nosotros podemos gozar de la adopción, del espíritu de adopción que nos hace hacer a nosotros hijos y decir, nuestro Padre, son lo que habla Romanos 8, que la manifestación está esperando. ¿Cuáles? La de los hijos de Dios, la que tienen que ejercer la mayordomía y la administración. Entonces, podemos decir, porque el Señor Yeshua habla sobre la administración y la mayordomía. El Señor dedica unas parábolas. En una de ellas habla sobre el mayordomo infiel. El Señor regresa a la casa y el mayordomo lo encuentra. ¿Cómo lo encuentra el mayordomo? No haciendo lo que tenía que hacer, su labor, ejercer, cuidando de las posesiones. Entonces dice, mayordomo infiel, ¿qué hace con el mayordomo infiel? Lo echa afuera, no servís. Y el mayordomo infiel, ¿qué hace? ¿Se acuerdan lo que hace el mayordomo infiel? Dice, ¿qué voy a hacer ahora? Porque lo que yo sé hacer, que la verdad fui infiel y no lo hice, es cuidar las posesiones de mi amo. No sé ir a la obra a levantar paredes. No, yo no estoy para cargar bolsas de arena. No, ¿qué voy a hacer ahora? Dice, cierto que hay acreedores que le deben a mi amo, ¿no? Dice, ya sé, le voy a decir antes que me dé oficialmente el despido, voy a ir y le voy a decir, no, te perdono esto para que cuando me termine de echar oficialmente, por lo menos ellos me reciban. Y el amo dice, qué viveza, ¿no? La de este mayordomo, ¿no? Y ahí está ese pasaje que por ahí hemos escuchado que dice que los hijos, ¿cómo dice? ¿Los hijos de qué? De este mundo actúan más sagazmente que los hijos de luz. Y vos decís, y la verdad es que personas de este mundo están en medio de mesas de negociaciones, están ejerciendo dominio sobre la creación más que los hijos de luz. Estaba viendo, ahí hay otra fotito, ¿sí? Ese actor es también productor
y es el que produjo la película Sonido de Libertad. Es Eduardo Verástegui. ¿Sí? Ese hombre, junto con el director que hacen Sonido de Libertad, se jugó para levantar una voz de algo que no se habla, que tiene que ver con la trata, con el tráfico sexual de niños. No se quería financiar eso. Y comenzaron con un presupuesto muy pequeño, metiéndose de qué manera poder visibilizar. Obviamente fue a Bukele, ¿conocen a Bukele? Es el presidente del Salvador, muy bien. ¿Sí? Firmó también un convenio en donde hacía un acuerdo para luchar, ¿sí?, sobre el tráfico sexual de niños. Y hay que atender lo que Dios está hablando, la exhortación que se está haciendo, el llamado que el Señor está haciendo. Para contextualizarnos, nosotros estamos en el mes de agosto, pero en el calendario lunar, en el calendario hebreo, en el calendario bíblico, nosotros nos encontramos en el mes de Elul. A los que escriben, vos ponés mes de Elul, si vos después querés investigar un poco sobre esto. En el último mes, estamos en el mes en donde nos vamos preparando para el sonido de shofar en Yom Teruah, iniciando un nuevo año. Entonces son días en donde nos estamos dirigiendo a una preparación, ¿sí?, de trabajar una introspección, de arrepentimiento, de teshuvá, de reconocer algunas cuestiones que no van en nosotros, ¿sí?, y replantearnos qué nosotros estamos haciendo. Y hoy de lo que estamos hablando es cómo estamos nosotros como administradores y como mayordomos del reino del Señor, si hablamos de una manera macro. Pero obviamente nosotros tenemos que empezar de una manera micro. Si vos tendrías que hoy comenzar a pensar en estos días, en este mes de Elul, cuando se da en el profeta del libro Ageo, que dice que el Señor comienza a despertar los espíritus, justamente es en el mes de Elul, que comienza a hacer un llamado. En Nehemías también, cuando vuelve y es despertado y Nehemías ve para reconstruir los muros, también tiene que ver con ese mes. ¿Por qué te digo esto? Para que vos entiendas los tiempos, es importante que vos conozcas los tiempos en el mes de que estamos, para que vos tengas sensibilidad de lo que se está moviendo en el plano espiritual, ¿sí? Porque eso conspira a favor de acuerdo a lo que vos tenés que acomodar, de las decisiones que tenés que tomar y de las elecciones que tenés que hacer. Entonces, por ahí nos queda grande decir, wow, hay mujeres o hombres o personas, ¿sí?, que se están encargando de hacer una buena administración en cuanto al dominio de la tierra, a los senderos del mar, a ser instrumentos e intervención de justicia, a levantar una voz y a librar una lucha para aquellos que no tienen voz y están siendo violados, abusados y torturados. Todos estos hombres y mujeres y muchos más hacen una labor que ni vos ni yo sabíamos. Yo no estaba enterada hasta que fui ese día a esa charla. No sabíamos. Y comenzamos a conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo y quiénes son los agentes encargados de llevar a cabo. Esta mujer en esa charla, en donde éramos gente de la asociación con estudiantes, comenzó a hablar de asuntos que competen en mesas que se sientan para negociar, diplomáticos, funcionarios, y comenzó a decir, me repugna la conducta y la actitud que tomó la OTAN. Así hablaba esta mujer. Y ella dijo, se llenan la boca, pero la verdad que no hacen nada, porque todo es movido por diferentes pujas e intereses. ¿Y saben qué? Dentro
de la iglesia, en donde tendría que ser justamente con una madurez y tener una manifestación del reino de nuestro Dios, también se mueven a menor escala en un sistema que es corrupto, moviéndose por intereses. Estas cosas nos hacen reflexionar. Uno se siente muy ignorante, uno se siente muy pequeño cuando ve estas cosas. Y digo, si nosotros tenemos los revelados, si nosotros tenemos el conocimiento de la ley, del reino de nuestro Dios, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué nos maduramos de una vez? Y somos buenos mayordomos y administradores. ¿Saben por qué no? En esa pregunta que me hacía y hoy hablaba con Sergio en esta tarde, digo, ¿por qué? ¿Por qué estas personas, hijos del mundo, actúan de una manera sagaz y ellos toman esta mayordomía de administración y por qué nosotros no? Y podíamos llegar a algunas, por ahí, conclusiones no tan profundas, pero sí de decir, porque nosotros de alguna manera nos hemos entretenido en una espiritualidad que podemos llamar una pseudoespiritualidad. Una espiritualidad falsa, viniendo acá y solamente reuniéndose las iglesias en encuentros y en cultos en donde estábamos buscando algunas experiencias que nos hagan sentir bien, pero ni siquiera podíamos atender cuestiones de una buena administración de nuestra propia vida, de nuestras propias relaciones, de nuestra propia familia. Entonces creímos que un hablar en lenguas y un levantar las manos y cantar que tu reino sea, pero la verdad que nosotros no hacemos nada para que el reino sea. Entonces estas cosas son para hoy poder replantear nuestra vida llevándolo a un aspecto micro. ¿Cómo está nuestra administración? ¿Cómo está la administración de tu tiempo? Para que vos seas un administrador o un mayordomo de tu propia vida, vos tenés que tener un señor. El mayordomo maneja posesiones del amo. El mayordomo es un siervo. El administrador es un siervo que tiene que ser fiel, porque su amo un día va a venir y el amo va a pedir cuentas. Entonces, si yo te pregunto a vos, hemos pasado y hemos dejado atrás el evangelio de salvación, donde tendríamos que volver a redefinir salvación, en donde vos dijiste, ay, yo ya no me voy al infierno, ya me voy con él, ya está, ¿sí? En donde dijiste, bueno, cuando me siento un poco más, hay alguien que viene y me da una palabrita o ora por mí y me calma un poquito mi alma tan agitada, ¿no? Ya dejamos atrás y empezamos a hablar de un evangelio del reino donde hay un señorío, donde hay un señor. ¿Vos tenés señor? Pregúntale al que tenés al lado, ¿vos tenés señor? A ver qué te dice. ¿Vos tenés un señor? Bien. Si vos tenés un señor, quiere decir que vos no sos el señor de tu vida. Tu vida no te pertenece. ¿A quién le pertenece? A tu señor, a tu amo. Quiere decir que vos no te manejás como a vos se te da la gana. Vos tenés que hacer lo que tu amo encargó para tu vida, lo que vos tenés que cuidar de las cosas de él. Vos no te perteneces a vos mismo. Vos sos propiedad de alguien. Vos tenés, ¿sí?, el sello y la marca de alguien. No, aquel no, aquel es de ese señor. Es siervo.
y vos tenés que saber administrar. Lo primero que nosotros tenemos que administrar, hablando de lo micro, es el tiempo, porque el tiempo equivale y representa vida. Cuando vos traes tu ofrenda, que nosotros traemos acá nuestra ofrenda, ¿de dónde sale esa ofrenda? ¿De dónde sale ese dinero que vos traes? Del trabajo que vos hacés. ¿Y qué invertís en ese trabajo? Tiempo, horas. ¿Y esas horas qué representan? Vida. Entonces, cuando vos traes tu ofrenda, lo que traes vos y vos estás ofrendando no es un billete. Vos estás ofrendando vida. Y según tu ofrenda determina cuánta vida vos estás dando a quién es tu Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Así que lo primero, en lo micro, que uno tiene que ver qué tan buen o mal administrador es qué haces vos con tu tiempo. Hacé un repaso de unos segundos de un día tuyo. ¿Qué hiciste? Hacé un repaso de un día tuyo. ¿Qué hiciste con tu tiempo? Bueno, no fui, las mujeres, ¿no? Nosotras. Fui a la peluquería, me perfilé las cejas y estaba ahí, de paso me hice las uñas. Cociné, me miré una serie, me tiré en el sillón. Los hombres, me fui a jugar al pádel. En Efesios, buscá Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso estamos hablando de que el Señor es una casa que no escasea en revelación, pero necesitamos de también sabiduría para saber cómo movernos. Dice, fíjense qué hacen ustedes con el tiempo. No anden como necios. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? Es un tonto. ¿Y sabés qué palabra el rey Salomón utilizó en el libro de los Proverbios para hablar de un necio? Simple. Él dijo, la persona simple es una persona tonta. Y el rey Salomón, ahí en esos proverbios habló mucho a los jóvenes. Jóvenes, ¿cómo andan? Levántenme la mano. ¿Están acá? ¿Están escuchando? ¿Sí? Y es todo el consejo del padre al hijo. Y le dice, no seas simple, en el capítulo 7, y es muy fácil de ser engañado. Y ahí hay todo un relato, vos anotá y después lee Proverbios 7 porque es increíble toda esa historia, no la vamos a leer ahora porque nos vamos a extender, pero habla de la mujer extraña, habla de la ramera que dice que está en las calles, por las plazas, y que dice que busca a un simple, lo identifica, ¿no? Divisa su cara, y no es que lo arrastra, lo secuestra, no, dice que el simple se va tras ella, de las narices, se va, ¿sí?, a un camino que termina en muerte. Ese es un tonto, es un simple, es un necio. Y a nosotros se nos llama para que nosotros andemos diligentemente y veamos qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Por qué no podemos ser buenos administradores, mayordomos de todo lo que tiene que ver con la creación, con lo que nos fue dado, con lo que Dios le entregó al primer hombre? Porque ni siquiera somos buenos administradores de nuestra propia vida. Todos los que estamos acá siempre estamos enredados en cosas vanas. Nos manejamos sin tener Señor. Vos hacés de tu día lo que vos se te da la gana. A lo que vos sentís. No te disponés a trabajar y a construir. Esta mujer, Virginia Gamba, decía, ¿saben por qué es fácil de capturar los jóvenes? Porque los jóvenes no saben ni quiénes son, ni para qué están, ni hacia dónde van. Son simples, son jóvenes, son fáciles de capturar.
Y habló que dijo, yo nunca escuché a un joven que me diga, yo soy feliz. Ella decía esto, porque habló sobre la falta del sentido y la falta del propósito en los jóvenes. Obviamente que hay muchos adultos que son también adolescentes, ¿no? En estas cuestiones, que no saben, que viven el día y no saben, no sé qué tengo que hacer, no sé quién soy, ni qué tengo que ir, ni dónde tengo, ¿no? Errando siempre al blanco, están en un despropósito de su vida. Y pasa tu día, y el día de hoy no vuelve más. Y a menos que vos creas en la reencarnación, no tenés otra vida, ¿eh? Tengas 20, tengas 30, yo tengo 43 y no vuelve más ya mis 25 dorados. No vuelven, no están. Ya está, lo perdiste. A lo sumo que creas en la rotación de las almas y vengas a rectificar lo que no hiciste en la vida pasada, bueno. Pero se te va, ¿eh? Se te va. Y vos dijiste, fui un buen administrador y un buen mayordomo. Nah, si ni siquiera me puedo hacer cargo de mi vida, ni el día mío. ¿Sí? Y vos estás enredadas en esas cuestiones. Quiero decirte algo. Todo se construye. Tu vida se construye para que tenga un propósito, para entender el destino, para saber que estés enfocado donde tenés que caminar. Las relaciones se construyen. Todo se construye. Todo demanda un trabajo y una labor. Y no podemos estar sumergidos ni entretenidos en cuestiones tontas, en cuestiones simples. No podemos seguir estando ofendidos. No podemos seguir estando con cuestiones en nuestros matrimonios, con nuestras parejas, inmaduras, infantiles. No podemos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y seguís sin poder ordenar lo que vos sentís, seguís con pasiones desordenadas en tu interior, seguís sin purificar tus pensamientos. No podés. Nosotros estamos en este mes que tiene que ver con construcción, justo se da en el libro de Nehemías, yendo a la construcción de muros. Estamos en un tiempo en donde vos tenés que construir. Por ahí vos tenés que construirte primeramente vos, tu persona, ordenar tu interior, ordenar tus pasiones. Porque no podés estar regido por los patrones del mundo. No podés sentir como siente la gente del mundo, el espíritu que opera en el mundo. No podés relacionarte con tu pareja, con tu compañero, con tu compañera, cómo se maneja en el mundo. No podés. Estás desperdiciando tu vida. Ni hablar que estás siendo totalmente infiel porque tu vida está para cualquier lado. Entonces tenés que dar hoy un alto y un parate porque hay decisiones que vos tenés que tomar. Hay decisiones que vos tenés que tomar porque tenés que comenzar a construirte vos, a construir relaciones y a los que ya vienen construyéndose a ellos, teniendo y siendo fieles en su vida, en su tiempo, en sus relaciones, en su familia. Tenés que construir obras. Tenés que construir obras que glorifiquen. No podés cansarte de construir y de trabajar. Está conspirando este tiempo espiritual en que estamos para que vos comiences a construir. Así que si tenés que hacer una construcción personal, que sea hoy una decisión, una determinación y vos te mantengas firmes para eso. Decir, yo no puedo seguir con mi vida de esta manera. Yo no puedo perder el tiempo de esta manera. Esto quiero y esto no quiero. Tiene que ver, tengo un Señor y me tengo que hacer cargo. Hacete cargo de tu vida. Nadie se va a hacer cargo,
de tu vida. Hacete cargo de tu vida, hacete cargo de tu propósito. Porque vas a ser llamado y Él va a pedir cuenta. Tu Señor te va a pedir cuenta. Y la primera cuenta que te va a pedir va a ser ¿qué hiciste con tu vida? Ah, no, me hice una casa y compré unos autos y me fui de viaje. Ajá. Infiel. Está bien, vos por ahí tomás una decisión, por ahí tomás una decisión y decís, yo quiero vivir mi vida. Perfecto. Está bien. Vos querés ser el Señor de tu vida, está bien, pero tomás una decisión. Es una decisión. Y esta casa entiende de esto. Por eso lo estamos hablando. Esta casa tiene un propósito y esta casa tiene un destino. Esta casa de fe tiene un propósito y tiene un destino. Es una casa que no desperdicia el tiempo, que sabe cómo ejercer un sacerdocio. Pero acá nosotros estamos hablando y estamos impulsando para preparar también un pueblo y también preparar a otros sacerdotes. Y hay decisiones y determinaciones que muchos de los que están acá tienen que tomar. La palabra para cada uno de nosotros, ¿saben cuál es? Responsabilidad. Ustedes se tienen que hacer responsables de su vida, de su tiempo, de su administración, de su mayordomía, de lo que tienen que hacer. Hay una creación que está esperando a estos hijos que traigan la regulación de la ley divina del Señor para que su reino sea manifestado, expresado, establecido. Entonces ahí, cuando estemos moviéndonos, posicionados en eso, yo les puedo asegurar que cuando estemos todos acá y cantemos Él es Rey, para siempre su reino es, la atmósfera va a ser diferente. Porque las cosas no se producen solo por qué linda declaración y lo declaro, pero tu vida no lo acompaña, porque somos seres integrales. Entonces lo decimos con la boca, pero realmente hay gobierno en tu vida, porque si hay reino, primeramente hay gobierno en tu vida, hay Señor en tu vida. ¿Cómo estás administrando? ¿Cómo estás cuidando? ¿Qué dominio estás ejerciendo? ¿Lo hay? Entonces cuando cantemos, algo se va a producir. Decirle, me dijiste que tenés Señor, ¿qué estás haciendo entonces con tu tiempo, con tu vida? ¿Qué obras estás construyendo para que Él se glorifique? ¿Cómo estás expresando el reino junto con el que tenés al lado? Habla un poquito. Estamos en este mes de Lul, un mes para hacer morada, para que la presencia de nuestro Dios esté en nosotros. Pero Él va a estar si Él es Señor de nosotros, si Él es Señor de esta casa. ¿Vas a rever qué estás haciendo con tu vida y con tu tiempo? ¿Vas a rever cómo estás administrando lo que Él te encomendó? Para los que anotan, en el aspecto de lo micro, vos vas a repensar sobre lo que haces con el tiempo, lo que haces con tus posesiones materiales, para los que anotan, cómo administras tus posesiones materiales. Proverbio 3:9, después lo vas a leer en tu casa. ¿Cómo sos como administrador en cuanto a la relación con el cuerpo? No solo nuestra alma tiene un Señor, nuestro cuerpo también, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que ajustar?
Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vas a rever también cómo estás administrando en relación con tus ocupaciones diarias. Carta a los Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Cómo estás administrando con respecto a las relaciones? Primera de Pedro 4:10 y Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La palabra griega para mayordomía es oikonomos y se conforma de la palabra oiko, que significa morada, familia, casa, templo, y de la otra palabra nomos, que significa repartir comida, ley, regulación, evangelio, principio y ley. Oiko, nomos, es la palabra para mayordomía. Viendo estos significados podemos decir que mayordomía es la responsabilidad de traer justamente las regulaciones de la ley divina en la familia, en la casa y en el templo. ¿Cómo estás con eso? Y ahora se lo digo a los sacerdotes que entienden su oficio. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estamos en nuestra casa? ¿Cómo estamos en nuestra familia, en nuestra propia vida? ¿Cómo estamos en la casa de fe? Te digo algunos pasajes más. Vas a poder encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 13, del 1 al 13, cómo Nehemías estipula mayordomos en la casa. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8 al versículo 13, cuando se habla sobre el reinado de Josías. Vos vas a ver cómo Josías manda la orden de limpiar la tierra y la casa del Señor y pone a sacerdotes de mayordomos. Todo sacerdote es un mayordomo. Todo sacerdote es un administrador. Porque es un hombre, una mujer responsable de traer las regulaciones de la ley divina. Por eso, nomos significa ley y dice Moisés, y también habla de evangelio, de principio, de evangelio del reino, tiene que ver con la ley del Eterno. Nosotros, esos que tenemos el espíritu de adopción y la ley del Señor, son los que tenemos que estar ejerciendo dominio y un establecimiento del reino. Por ahí a vos decís, uy, esto me queda grande. Por eso te digo, empezá con lo micro. Pero esta casa se conduce a eso. Así que apurate, no pierdas el tiempo, aprovechá el tiempo en el que estamos, que como te dije, conspira a favor. Los hijos del mundo actúan sagazmente y ocupan ellos este ejercicio cuando le compete a los hijos de Dios hacer esto. El Señor, como bien dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos está estimulando al amor.
que tiene que ver con su esencia. El Señor vino hablándonos de esto. ¿Para qué? Para que podamos construir buenas obras donde Él sea glorificado y su reino sea expresado en la tierra. La espiritualidad es para santificar la materia, no como hemos creído y hemos practicado una pseudo-espiritualidad, solo para poder sentir algo lindo en nuestro cuerpo, para poder sentir una sensación que me haga olvidar de las cosas que me pasan. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio, con nuestro Dios, nada que ver, muy lejos de eso. Enfócate, no te distraigas ni te entretengas. Construí tu vida hoy, si tenés que tomar la decisión y la determinación. Construí una relación y las relaciones saludables según la ley del Señor. Y deja de estar enredado en cuestiones carnales, de envidias, enojos, celos, competencias, cosas tóxicas que solamente operan y las provee el espíritu de este mundo. Toma una determinación, deja de ser infiel y administrar lo que el Señor te encomendó. Dale un propósito y un sentido, que Él está dentro tuyo. Desconfigura eso de tu vida. Trascendé en esta tierra. No pierdas los días, no los pierdas, son valiosos. No los pierdas.